Jesús, tú eres el único digno. Es por eso que elevamos nuestras voces, cantamos. Venimos a este lugar con el deseo genuino de poder encontrarnos contigo, de una vez más poder ver la belleza de nuestro Salvador, aquel que sufrió el castigo de nuestro pecado, que se entregó voluntariamente, quien murió en esa cruz, fue enterrado, pero que no quedó en esa tumba, sino que al tercer día resucitó. Gracias, Dios, porque en esta mañana podemos venir a este lugar y celebrar la resurrección de nuestro Salvador. Porque Él vive, no temeremos el mañana. Porque Él vive, seguro estoy. Porque yo sé que el futuro es suyo, que la vida vale más porque Él vive hoy. Espíritu Santo, te rogamos que esta mañana tú hables a nuestros corazones, que la palabra viva y eficaz anime nuestros corazones. Para aquellos que aún tal vez no conocen a Cristo, esta mañana puede ser una mañana donde su entendimiento sea alumbrado por el mensaje del Evangelio. Háblanos, te lo pedimos, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar sus lugares, iglesia. Qué hermoso poder estar juntos un domingo más, alabando al Señor, escuchando las voces unos de otros, cantando, adorando a nuestro Señor. Pero también qué hermoso poder pasar un tiempo en la palabra, el tiempo con la palabra, el tiempo donde abrimos la Biblia. Creo que es el momento más especial en el cual nos preparamos para escuchar la voz de Dios. ¿Estás listo para escuchar la voz de Dios? Amén. Ayer veníamos en el carro regresando de un partido de fútbol de Gabriel y de Lidia. Los sábados en la mañana han sido secuestrados por el fútbol. Y Lidia jugó su segundo partido y Gabriel jugó un partido también. Y cuando veníamos regresando, Michelle, en el camino de regreso, fuimos hasta Coral Springs y en el camino de regreso Michelle se desmayó, como suele suceder cuando yo estoy manejando. Y entonces los niños me bombardearon a preguntas. Y comenzaron las preguntas teológicas. Hay algunos de ellos, yo creo que hay dos que todavía su entendimiento sigue entenebrecido. Hay dos que creo que su entendimiento ha sido alumbrado y son hijos de Dios. Los otros dos son hijos de ya saben quién todavía. Pero los dos más grandes empezaron a hacer preguntas y también Caleb empezó a hacer preguntas. Y una de las preguntas teológicas que me hicieron fue: papá, si Jesús es Dios, ¿por qué se dejó ser crucificado? Si Jesús es Dios, Él podría haber hecho descender ángeles en ese momento y vencer a todos los romanos. Mi hijo está obsesionado en este momento con los romanos. Está estudiando acerca de Alejandro el Grande y está en sus clases de homeschooling aprendiendo acerca de eso. Pero también está jugando mucho Age of Empires, debo admitir. Y jugando Age of Empires está aprendiendo de las civilizaciones y aprendiendo acerca de los romanos. Y él decía: papá, los romanos no eran tan fuertes como Jesús y todos sus ángeles. ¿Por qué Jesús se dejó crucificar? Y Caleb teológicamente le responde: porque tenía que morir por nuestros pecados. Wow. Wow. Y sabes, cuando celebramos el domingo de resurrección, estamos celebrando de que Jesús no fue crucificado porque los romanos o los judíos eran más poderosos que Jesús, sino porque Jesús voluntariamente, dice la palabra, se entregó a sí mismo por nuestros pecados. Murió en esa cruz, sufrió lo que tú y yo debíamos haber sufrido. La ira de Dios fue derramada sobre Jesús en esa cruz del Calvario. Y después de su muerte en esa cruz del Calvario,
Él fue puesto en una tumba. Leíamos el día viernes que Él fue puesto en una tumba de un hombre que entregó esta tumba para que Jesús fuera puesto en ese lugar, porque Jesús no tenía un lugar donde ser enterrado. Pero cuando Él fue puesto en esta tumba, yo creo que los judíos y los romanos, ellos tal vez tenían la esperanza de que sus problemas se habían terminado, de que este profeta, este milagrero, este hombre que se hacía pasar por el Hijo de Dios, tal vez como alguno de los otros líderes religiosos que se habían levantado en algún momento, su historia se había terminado con una muerte de cruz. Pero esta mañana me gustaría que leamos Lucas capítulo 24, y si tienes tu Biblia te invito a que la abras y podamos estar leyendo este pasaje donde la resurrección de Jesucristo nos va a dar evidencia de que realmente sucedió, pero también cómo esta verdad acerca de la resurrección de Jesús, probada por la evidencia, va a transformar vidas, va a fortalecer la fe de algunos, pero también nos va a llevar a dar testimonio y a poder adorar a Dios. Porque si tú has escuchado el relato de la crucifixión de Jesús y viste la película de la Pasión y te hizo llorar y te emocionaste, pero no has escuchado el relato de la resurrección de Jesús, te quedaste en los primeros 5 episodios y no viste la segunda temporada. Y esta segunda parte de la obra de Jesús es tan importante y poderosa como la primera parte. Escuché que Mel Gibson está trabajando en poder producir la segunda parte de su serie de la Pasión de Jesús, y va a ser una película acerca de la resurrección de Jesús. Y creo que eso tiene mucho valor, porque el relato de la resurrección de Jesucristo es la piedra angular de nuestra fe como cristianos. Al principio de nuestra reunión yo les leía 1 Corintios capítulo 15, y este pasaje dice: si Jesús no resucitó, vana es nuestra fe. Si Jesús no resucitó de los muertos, dice, somos miserables, hemos sido engañados y nuestra fe es vana y no tenemos esperanza. Nuestros pecados siguen presentes en nuestra vida y la condenación es lo que esperamos. Pero aquellos que hemos puesto nuestra fe no solamente en que Jesús murió en la cruz del Calvario, sino que Él resucitó de los muertos, tenemos una esperanza viva porque Jesús está vivo. Y nuestra esperanza descansa en la verdad que encontramos aquí en Lucas capítulo 24. Y vamos a dividir este pasaje en porciones. No vamos a leer todo el capítulo de una, pero quisiera que comencemos leyendo los primeros 12 versículos de Lucas capítulo 24. Si tienes una Biblia, por favor ábrela en Lucas 24. Si no tienes una Biblia, terminando la reunión nos encantaría regalarte una para que puedas también en tu casa leer un poco más de la palabra y conocer más a Dios a través de su palabra. Dice Lucas 24, 1 al 12. El domingo, un domingo como este, el domingo muy temprano por la mañana, las mujeres fueron a la tumba llevando las especias que habían preparado, y encontraron que la piedra de la entrada estaba corrida a un costado. Entonces entraron, pero no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. Y mientras estaban allí perplejas, de pronto aparecieron 2 hombres vestidos con vestiduras resplandecientes. Y las mujeres quedaron aterradas y se inclinaron rostro en tierra. Entonces los hombres preguntaron: ¿por qué buscan entre los muertos a alguien que está vivo? Él no está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo en Galilea, que el Hijo del Hombre debía ser traicionado y entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, y que resucitaría al tercer día. Entonces ellas recordaron lo que Jesús había dicho. Así que regresaron corriendo de la tumba a contarles a los 11 discípulos y a todos los demás lo que había sucedido. Fueron María Magdalena, Juana, María la madre de Santiago y varias mujeres más quienes contaron a los apóstoles lo que pasó. Pero a los hombres el relato les pareció una tontería, locura, y no les creyeron. Sin embargo, Pedro se levantó de un salto y corrió a la tumba para ver por sí mismo.
Agachándose, miró hacia adentro y vio solo los lienzos de lino vacíos. Y luego regresó a la casa preguntándose qué habría ocurrido. ¿Te imaginas ese momento? Algunos tal vez cuando llegaron a esa tumba, las mujeres llegaron con la expectativa, con la idea de que se iban a encontrar con el cuerpo de Jesús. Lo iban a preparar para poder preservarse y para poder traer un aroma agradable en ese lugar donde lo que habitaba era muerte en su comprensión de lo que sucede cuando alguien muere. No sé si alguna vez te ha tocado estar en un funeral de ataúd abierto. No sé por qué la gente hace eso. Es algo terrorífico. Yo prefiero no ver a una persona que está muerta, porque creo que a todos nosotros nos aterrorizaría que de repente esa persona haga algún movimiento extraño. Pero imagínate llegar al funeral de alguien con un ataúd abierto y que de repente el ataúd esté vacío. Creo que eso sería mucho más terrorífico. ¿Dónde está el muertito? Se nos escapó el muerto. Estas mujeres llegaron a la tumba de Jesús después de 3 días de que Jesús había muerto. Y estas mujeres eran las mujeres que vieron a Jesús dar su último aliento. Fueron las mujeres que vieron a Jesús desangrarse sobre ese madero. Fueron las mujeres que cuando Jesús dio su último aliento, Jesús dijo con sus últimas palabras: consumado es, dice la palabra, y entregó su espíritu. Lo vieron morir. No había duda para ellas que Jesús había muerto. Y cuando llegaron al tercer día a esta tumba y vieron la tumba abierta, pero no solamente abierta, sino que la vieron vacía. Para ellas fue un momento choqueante al llegar a este lugar al amanecer para ungir el cuerpo de Jesús y encontrar que la piedra no estaba. La piedra no estaba cubriendo la tumba y en los registros históricos dicen que esta piedra era tan pesada que 4 hombres a duras penas, con mucha fuerza, lograban mover esta piedra. Sin embargo, la tumba estaba vacía, la piedra había sido removida, y la tumba vacía y la piedra removida se convierte en la primera evidencia de la resurrección de Jesús. Y esta evidencia del poder de la resurrección fue algo que a estas mujeres las conmovió, se asustaron. Tanto así que dice que entraron a la tumba y encontraron que en la piedra de la entrada estaba corrida a un costado. Dice, entraron, pero no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. Y mientras estaban perplejas, no entendían lo que estaba sucediendo. Estaban desconcertadas. Y en su desconcierto, dice, aparecieron 2 hombres vestidos con vestiduras resplandecientes. No sé qué habrá sido más susto: encontrar la tumba vacía, o que de repente se te aparezcan 2 figuras angelicales resplandecientes y que te digan: Él no está aquí, ha resucitado, Jesús no está aquí, Él ha resucitado. Y les recuerdan a estas mujeres lo que Jesús les había dicho, lo que Jesús les había enseñado. Entonces vemos el descubrimiento de las mujeres, la tumba vacía, pero también vemos cómo el testimonio de los ángeles afirmó en estas mujeres lo que Jesús ya había profetizado que iba a suceder. Por tanto, la resurrección y la tumba vacía no solamente es evidencia de la resurrección, sino que Jesús haya resucitado es evidencia de que el poder que levantó a Jesús de los muertos es verdadero, y el poder con el cual Jesús hizo milagros en la tierra también era poder que levantó a Jesús de los muertos, y es el mismo poder en el cual nosotros confiamos que un día nos resucitará y nos llevará a su presencia. Es evidencia.
La tumba vacía desafía nuestras dudas y nos invita a poder conocer más acerca de la verdad, de la victoria de Jesucristo sobre la muerte, y entender que así como Jesucristo venció sobre la muerte, tú y yo hoy tenemos poder para vencer sobre la muerte y vencer sobre el poder del pecado en nuestras vidas. La tumba vacía y el Cristo resucitado nos recuerdan de que el poder de resurrección es imparable. La muerte, el pecado, la tumba, la piedra no pudieron detener a Jesús. ¿Hay algo que pueda detener el poder transformador de Cristo en ti? Nada. Nada. Pero el anuncio angelical nos confirma la resurrección como un cumplimiento de las propias palabras de Jesús. Y quiero que veas esto. No solamente el poder de Jesús es evidenciado en la resurrección, sino que las palabras de Jesús se hacen evidentes como verdaderas y se hacen evidentes como poderosas, y todo lo que Jesús dijo que se haría, se ha hecho, y todo lo que Jesús dice acerca de nosotros, se hará. Las palabras de Jesús se cumplieron, y por eso los ángeles les recuerdan a estas mujeres. Y eso nos tiene que llevar a nosotros a entender y recordar que la palabra de Dios es confiable. Las palabras de Jesús se cumplieron, por lo tanto sus palabras y lo que Él dice acerca de nosotros y lo que Él dice que hará a través de nosotros es confiable. La resurrección valida las afirmaciones y la autoridad de Jesús. Si tú has creído en Jesucristo, que Él es el Hijo de Dios, y que Él murió en la cruz del Calvario, y que Él resucitó al tercer día, y Jesús dijo: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Tú puedes tener esperanza de que tus pecados son perdonados y que lo que queda para ti es la salvación y la vida eterna. Todo lo que dijo Jesús se cumplió. Todo lo que ha dicho Jesús se cumplirá. La resurrección, el descubrimiento de las mujeres, el testimonio de los ángeles. Pero mira después, versículos 8 al 12, vemos el escepticismo de los discípulos. Al comienzo los discípulos estaban escépticos, y cuando llegaron las mujeres a contarles el testimonio, y eso te deja ver cómo las mujeres prestan mucho más atención a las enseñanzas de Jesús. Y eso es evidente en los matrimonios, cuando las mujeres siempre recuerdan lo que prometiste y te lo van a recordar por el resto de tu matrimonio. Pero en este momento, las mujeres recordaron las promesas de Jesús, y cuando ellas proclamaron las promesas de Jesús y proclamaron a los discípulos que Jesús había resucitado, los discípulos no lo creían. Y no solamente no lo creían, mira cómo describe aquí el pasaje. Les pareció una tontería. Era inaudito. Ellos pensaron que las mujeres estaban burlando de ellos. Sin embargo, Pedro, el más escéptico de todos, dice que se levanta de un salto y sale corriendo a la tumba. Los otros evangelios nos cuentan de que Pedro y Juan, los dos, salieron corriendo a la tumba para ver si realmente Jesús había resucitado. Hay un viejo chiste que le encanta contar a mi suegro, que dice: ¿sabes por qué Juan llegó primero que Pedro a la tumba de Jesús? Porque Pedro solamente tiene primera y segunda, pero Juan tiene primera, segunda y tercera. En honor a mi suegro aquí presente con nosotros. Pedro llega a la tumba y dice que cuando llega a la tumba, mira hacia adentro, vio solo los lienzos de lino vacíos. Y luego regresó a la casa preguntándose qué habría ocurrido. ¿Te imaginas ese momento? ¿Te imaginas cómo cuando las mujeres le informan a los apóstoles, quienes lo descartan como un cuento tonto, un cuento vano, Pedro regresa a la tumba, investiga, se maravilla y ve lo que había sucedido? Lo que estaba sucediendo en este momento era desconcertante, pero al mismo tiempo era como mirar la mitad de una película y ver cuando de repente algo sucede y no saber cómo termina la historia.
Pero cuando Pedro regresa a la tumba y mira lo que estaba sucediendo, aún él en su desconcierto, aún él en su escepticismo, aún él en su incredulidad, nos lleva a ver cómo incluso los discípulos de Jesús, que habían visto todos los milagros de Jesús, les costó creer por completo las palabras de Jesús y creer que sus palabras se cumplirían. Los discípulos estaban desconsolados a causa de que su maestro, su rabino, aquel que les había enseñado, aquel que les había dedicado tiempo, aquel que los había exhortado, aquel que había caminado con ellos, ya no estaba más. Y su desconsuelo no era porque Jesús les hubiera fallado, sino porque los discípulos no habían entendido que Jesús necesitaba entregarse voluntariamente y morir en la cruz del Calvario para que a través de su resurrección nosotros podamos entender de que Jesús, su poder se excede en los milagros terrenales que Él hizo, sino que su poder es eterno y tiene el poder de traernos de vuelta de la muerte a la vida, hablando espiritualmente, pero también hablando físicamente. Jesús necesitaba morir para que entonces a través de su resurrección nosotros podamos entender que así como Él resucitó, nosotros también resucitaremos. Él resucitó y Él es primicias de los que murieron, pero también como murió y es primicia de los que murieron, como resucitó también Él es primicia de los que habremos de resucitar un día. Dice el pasaje en 1 Corintios 15 que leí hace unos momentos. Algo que necesitamos entender a través de este pasaje es que la duda honesta, cuando se enfrenta con evidencia, nos puede llevar a conducir, nos puede conducir a una fe aún más profunda. ¿Sabes cuántas veces hemos dudado acerca de lo que Dios dice o de lo que Dios puede hacer y de repente Dios nos ha sorprendido con un milagro? O Dios nos ha sorprendido con promesas cumplidas en nuestras vidas. Dios nos ha sorprendido con hacer evidente de que su poder es verdadero y que aquellas cosas que Él ha dicho que se harán se cumplirán. Y esa fe ha crecido en nosotros. Por lo tanto, necesitamos investigar más acerca de la resurrección y darnos cuenta cómo ese escepticismo con el cual muchas veces nosotros vemos las promesas de Dios puede cambiarse en una fe genuina cuando nosotros entendemos que lo que Dios ha dicho que se hará se cumple porque Él es Dios y Él es fiel a sus promesas. Pero si continuamos leyendo el pasaje, mira lo que dice Lucas 24 a partir del versículo 13. Dice que ese mismo día, dos de los seguidores de Jesús iban camino al pueblo de Maús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Y al ir caminando hablaban acerca de las cosas que habían sucedido. Mientras conversaban y hablaban, de pronto Jesús mismo se apareció y comenzó a caminar con ellos. Pero Dios impidió que lo reconocieran y Él les preguntó: ¿de qué vienen discutiendo tan profundamente por el camino? Se detuvieron de golpe con sus rostros cargados de tristeza. Entonces uno de ellos, llamado Cleofas, contestó: tú debes ser la única persona en Jerusalén que no oyó acerca de las cosas que han sucedido allí en los últimos días. Cero empatía Jesús con los discípulos. Así se sentía el discípulo. Y Jesús les pregunta: ¿qué cosas? Las cosas que le sucedieron a Jesús. El hombre de Nazaret, le dijeron. Era un profeta que hizo milagros poderosos y también era un gran maestro a los ojos de Dios y de todo el pueblo. Sin embargo, los principales sacerdotes y otros líderes religiosos lo entregaron para que fuera condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros teníamos la esperanza de que fuera el Mesías que había venido para rescatar a Israel. Todo esto sucedió hace 3 días. No obstante, algunas mujeres de nuestro grupo de seguidores fueron a su tumba esta mañana temprano y regresaron con noticias increíbles. Dijeron que el cuerpo había desaparecido y que habían visto a ángeles quienes les dijeron que Jesús está vivo. Algunos de nuestros hombres corrieron para averiguarlo y efectivamente el cuerpo no estaba tal como las mujeres habían dicho. Y quiero que prestes atención a esto. Estos discípulos estaban describiendo lo que había sucedido,
Pero ellos aún tal vez estaban dudando si Jesús había resucitado o si alguien se había robado el cuerpo. En su incredulidad y en su falta de fe, ellos no estaban poniendo su fe en las promesas de Jesús, sino que ellos estaban solamente poniendo su fe en la evidencia de que la tumba estaba vacía. Versículo 25. Entonces Jesús les dijo: ¿qué necios son? ¿Les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las Escrituras? ¿Acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas esas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces Jesús los guió por los escritos de Moisés y de todos los profetas, explicándoles lo que las Escrituras decían acerca de sí mismo, acerca de él mismo. Pero entonces ya estaban cerca de Maús y del final del viaje. Y Jesús hizo como que iba a seguir adelante, pero ellos le suplicaron: quédate con nosotros esta noche, ya que se está haciendo tarde. Entonces los acompañó a la casa y al sentarse a comer, tomó el pan y lo bendijo y luego lo partió y se lo dio a ellos. Y de pronto se les abrieron los ojos y lo reconocieron, y en ese instante Jesús desapareció. Entonces se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? En menos de una hora estaban de regreso a Jerusalén, y allí encontraron a los 11 discípulos y a los otros que se habían reunido con ellos, a quienes les decían: el Señor ha resucitado de verdad. Se le apareció a Pedro. Y quiero que veas algo increíble. Estos discípulos estaban inconscientes. No habían entendido la resurrección de Jesucristo, pero se encontraron con Jesús resucitado, quien les explicó que las Escrituras habían anunciado acerca del sufrimiento de Jesús y que Jesús debía resucitar de los muertos. Y tal vez ellos estaban, dice, dolidos a causa de lo que había sucedido. Y tal vez en medio de su dolor, dice, nosotros pensábamos que Él iba a ser nuestro Mesías. Estaban tal vez hasta un poco como defraudados, decepcionados de Jesús. Como si tal vez Jesús podría haber hecho algo más para evitar su muerte. Pero entonces Jesús les explica con las Escrituras. Pero quiero que veas esto. Jesús se toma el tiempo para caminar al lado de los discípulos en medio de su incredulidad. Y quiero que veas esto, porque esto es muy importante para ti y para mí hoy. Porque aún en medio de tu incredulidad, aún en medio de tus dudas, aún en medio de tus preguntas, aún en medio tal vez de que no has comprendido todas las cosas acerca de Dios, del Evangelio, de Jesús y de la Biblia, Jesús siempre está dispuesto a caminar a tu lado. Y mientras Él camina a tu lado, y mientras tú caminas cerca de Jesús, Jesús va a tomar tu dolor y tu decepción, y a través de la palabra Jesús siempre te va a mostrar cómo su propósito es mejor que lo que tú alcanzas a ver en medio de tu dolor. Y que lo que Él está haciendo en tu vida y lo que Él quiere hacer en tu vida tiene un propósito de que tú puedas conocer a Dios en medio de tu dolor. Jesús necesitaba que sus discípulos pasaran por este dolor para que ellos pudieran conocer a Jesús y entender que Jesús camina contigo en medio de esos momentos. De la misma manera Jesús hace con nosotros y camina a nuestro lado cuando lo reconocemos y cuando no lo reconocemos. Pero algo también bello acerca de este pasaje es que esta presencia y las enseñanzas de Jesús nos son reveladas en el cumplimiento del plan redentor de Dios, pero también el Cristo resucitado muchas veces nos va a encontrar en nuestra confusión y desesperación, abriéndonos los ojos a través de su palabra. Muchas veces miramos al cielo esperando una respuesta de Dios y que Dios nos diga por qué las cosas están sucediendo y cómo suceden en nuestras vidas, cuando tal vez sería mucho más efectivo si miráramos a la palabra de Dios y buscáramos la revelación de Dios que Dios ya ha dejado para nosotros en su palabra. ¿Quieres escuchar la voz de Dios? Muchas veces Dios puede llegar a hablarte por medio de su Espíritu de una manera audible. Dios lo hace.
Pero sabes, Dios también te ha dejado su revelación y te ha dejado su palabra para que tú puedas conocerlo y para que puedas caminar con Él en medio de tu sufrimiento, en medio de tu dolor, en medio de tus preguntas. Y este manual que Dios ha dejado para ti y para mí contiene toda la sabiduría y todo lo que tú necesitas y yo necesito para poder vivir piadosamente en medio del dolor. Volvámonos a su palabra. Recordemos sus palabras. Por eso memorizamos la palabra. Por eso leemos la palabra todos los días. Por eso predicamos la palabra cada domingo. Porque a través de la palabra del Señor nosotros somos recordados de aquellas cosas, promesas que Dios nos hace a través de ella. Pero también me encanta ver cómo Jesús tuvo un encuentro personal con estos hombres. Y dice que Él se junta a cenar con ellos. Y hubo algo que Jesús hizo que les recordó. Dice que en ese momento sus ojos fueron abiertos. Dice que Él tomó el pan, lo bendijo y se los dio a ellos. El último momento de Jesús con sus discípulos fue alrededor de una mesa, partiendo el pan, repartiendo el pan y repartiendo la copa. Y les dijo: hagan esto en memoria de mí. ¿Te das cuenta el valor que tiene practicar la Santa Cena? Por eso es que cada semana como iglesia nosotros te proveemos de los elementos, el pan y la copa, para quien quiera y quien necesite ser recordado de las verdades del Evangelio y de las verdades de la muerte y de la resurrección de Jesucristo. Puede hacerlo de una manera tangible y práctica. ¿Y sabes qué? No necesitas que un anciano te reparta los elementos. Algo hermoso es que tú puedes participar de los elementos y puedes recordar de la Santa Cena en tu hogar, los domingos en medio de la iglesia, en tu iglesia en casa, con tu familia, como hijos de Dios. Celebrar y recordar que el cuerpo de Jesucristo fue partido para que nosotros podamos tener salvación por medio de su sacrificio. Y fue alrededor de esa mesa que ellos reciben la revelación de quién era Jesús. Y algo que podemos aprender a través de esto es que a veces Jesús es más visible no cuando Él hace milagros, sino cuando nosotros compartimos unos con otros las verdades de lo que Jesús es y lo que Jesús ya ha hecho en nuestras vidas. Por eso nos encanta contar testimonios y contamos historias, y en la iglesia en casa contamos lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Porque a través de contar testimonios e historias estamos recordándonos unos a otros las verdades de lo que Jesucristo es y lo que Jesucristo ha hecho. Y cuando ellos van, informan a los 11 discípulos. Dice que este informe a los 11 discípulos les cae como un baldazo de agua fría, porque ahora no solamente eran las mujeres, sino que ahora algunos de los discípulos habían visto a Jesús, al Cristo resucitado. Y en este informe los testimonios de estos testigos presenciales de Jesús se multiplican. Y quiero que veas algo aquí. Cuando alguien ha tenido una experiencia personal con el Cristo resucitado, no puede dejar de contarle a otros que Jesús vive. Y si tú estás aquí por primera vez y alguien te invitó y te dijo: ¿sabes qué? Tienes que venir este domingo de Pascua y tienes que escuchar la historia de la resurrección de Jesús, es porque realmente creemos. Creemos en que el Jesús que murió en la cruz del Calvario resucitó al tercer día, camina con nosotros en medio de nuestra incredulidad, nos recuerda cada vez que partimos el pan y tomamos de la copa que su sacrificio, su sangre derramada son suficientes para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de nuestra maldad. Y creemos y queremos contarte y queremos contarle a todo el mundo que ese Jesús vivo sigue salvando, sigue haciendo milagros, sigue perdonando pecados, sigue sanando enfermedades, sigue restaurando matrimonios, sigue transformando nuestras vidas de adentro hacia afuera. Así es el poder de la resurrección de Jesús. Creemos en el Cristo resucitado. La última parte de este pasaje nos cuenta después que a partir del versículo 36, que entonces justo mientras contaban la historia, de pronto Jesús mismo apareció de pie en medio de ellos. La paz de Dios sea con ustedes, les dijo. Pero todos quedaron asustados y temerosos. Pensaban que veían un fantasma.
¿Por qué están asustados?, les pregunta. ¿Por qué tienen el corazón lleno de dudas? Miren mis manos, miren mis pies. ¿Pueden ver que de veras soy yo? Tóquenme y asegúrense de que no soy un fantasma, pues los fantasmas no tienen cuerpo como ven que yo tengo. Mientras hablaba, Él les mostró sus manos y sus pies. Y aún así ellos seguían sin creer, llenos de alegría y asombro. Entonces les preguntó: ¿tienen aquí algo para comer? Y le dieron un pedazo de pescado asado, y Él lo comió mientras ellos miraban. Y entonces dijo: cuando estaba con ustedes antes, les dije que tenía que cumplirse todo lo escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la mente para que entendieran las escrituras, y les dijo: efectivamente, se escribió hace mucho tiempo que el Mesías debería sufrir, morir y resucitar al tercer día. Y también se escribió que este mensaje se proclamaría con la autoridad de su nombre a todas las naciones, comenzando con Jerusalén. Hay perdón de pecados para todos los que se arrepienten. Y ustedes son testigos de todas estas cosas. Ahora enviaré al Espíritu Santo, tal como prometió mi Padre, pero quédense aquí en la ciudad hasta que el Espíritu Santo venga y los llene con poder del cielo. Entonces Jesús los llevó a Betania, levantó sus manos al cielo y los bendijo. Y mientras los bendecía, los dejó y fue levantado al cielo. Y entonces ellos lo adoraron y regresaron a Jerusalén llenos de gran alegría, y pasaban todo su tiempo en el templo adorando a Dios. Quiero que veas el poder de la resurrección en esta última porción del pasaje. El dolor, la decepción, las dudas, la incredulidad, la ansiedad, la depresión en la cual ellos estaban a causa de que su Mesías había muerto, ya no estaba más. ¿A causa de qué? A causa de la esperanza que ellos ahora tenían, de que así como Jesús fue llevado a la presencia del Padre, ellos recibirían la presencia del Padre y la presencia del Hijo en el Espíritu Santo. Y entonces el Espíritu Santo, dice la palabra, estaría con ellos y traería consuelo. El Consolador vendría y estaría con ellos para acompañarlos. Ese mismo Espíritu Santo que tú y yo hoy podemos disfrutar en nuestras vidas. El Espíritu de Dios que mora en aquellos que hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús, que nos consuela, nos sella y nos recuerda las promesas de que le pertenecemos, y que un día el Hijo de Dios volverá por su iglesia y nos llevará para estar para siempre con Él. Esa esperanza los llevó a adorar. Esa esperanza los llevó a estar en un espíritu de celebración. Dice que regresaron a ese lugar donde Jesús les dijo: esperen a que venga mi espíritu. Ellos regresaron a ese lugar, dice, y adoraron, y pasaban todo el tiempo en el templo adorando a Dios. Y eso es tan importante porque la ascensión de Jesús y la evidencia de que Jesús realmente era quien dijo ser. Les dijo: no me creen, miren mis heridas. No me creen, denme de comer. No me creen, mírenme volver al Padre. Y entonces cuando ellos vieron al Cristo resucitado, cuando ellos vieron al Mesías, al Hijo de Dios, dice la Biblia que adoraron. Porque la resurrección y la ascensión de Jesús, la verdad de que Jesús es el Hijo de Dios, que no está muerto y que Él vive, enciende la adoración y la esperanza, transforma nuestras vidas, transforma nuestras comunidades, sabiendo de que nuestra vida sobre esta tierra es pasajera, pero por la eternidad pasaremos el tiempo con Jesús, adorándole cada día, cada noche, por toda la eternidad. Y esas verdades tienen que mover nuestra vida, entonces, a que nosotros podamos estar viviendo con el gozo de la resurrección, adorando a Cristo, proclamando su victoria sobre la muerte, sobre el pecado.
Y esta resurrección tiene que ser como una oleada de energía que electriza todo nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu. Y nos tiene que llevar entonces hoy, al ver la evidencia de que Jesús ha resucitado, a creer en la evidencia, encontrar a Cristo, poner nuestra fe en Él y proclamar su victoria. Si tú aún no has puesto tu fe en Cristo Jesús, si tú aún no le has entregado tu vida a Cristo, tal vez hoy es momento, este es el lugar para que tú puedas decir: Dios, reconozco que tengo dudas, reconozco que he sido incrédulo, reconozco que tal vez no te he buscado, pero hoy entiendo que Jesús, el Hijo de Dios, murió en esa cruz, derramó su sangre para perdonar mis pecados y resucitó al tercer día para demostrar que Él es el verdadero Hijo de Dios. Si ese es tu deseo, díselo ahí donde estás, en el lugar donde estás. Cierra tus ojos en este momento y dile: Jesús, reconozco que he pecado, reconozco que mis pecados me separan de ti, pero hoy te pido que me salves. Creo en la evidencia física, pero también creo en la evidencia espiritual de que tú, Jesús, tienes el poder para salvarme, porque has estado a mi lado, me has buscado, me has amado. Perdona mis pecados, lávame, dame la esperanza de la vida eterna. Y si tú has puesto tu fe en Cristo Jesús hoy o hace 10 años, no pierdas de vista cada oportunidad que Dios te da ahora de poder proclamar la victoria de Cristo Jesús, de poder proclamar que la tumba está vacía, de poder proclamar que la resurrección de Jesucristo hace evidente de que no es por nuestras propias fuerzas que podemos ser salvos, no es por nuestras propias fuerzas que podemos ser santos, sino que es el poder de la resurrección de Jesús en nosotros lo que nos salva, lo que nos santifica y lo que afirma nuestra esperanza de que un día estaremos para siempre con Él. Dios, gracias por tu palabra. Ayúdanos a proclamar las buenas nuevas de Jesucristo. Llévanos a compartir la esperanza de la resurrección con los demás, porque tú no nos has llamado solamente a ser un creyente, nos has llamado a ser testigos. Nos has llamado a testificar acerca de el Cristo, el Hijo de Dios, el Mesías, nuestro Salvador, que murió en una cruz y resucitó al tercer día para darnos vida eterna. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias por este recordatorio de la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Dios, te pido que por medio de tu Espíritu Santo tú traigas convicción a los corazones de aquellos que el día de hoy necesitan poner su fe en Cristo Jesús como su Salvador personal. Y a todos nosotros que estamos en este lugar celebrando la resurrección de Jesucristo, afirma nuestra fe, afirma nuestra esperanza, para que podamos ser fieles testigos de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Oramos en el precioso nombre, en su nombre, nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Amén.